Valencia, California. Una tarde de octubre de 2013. En el ambiente tranquilo de una cafetería local, dos hombres de mediana edad están sentados frente a frente. El humo de las tazas de café caliente se eleva, empañando el rostro frío de un prominente millonario de la industria de los suplementos alimenticios. Nadie podría imaginar que, entre historias de negocios y vitaminas, se está cerrando con total calma un contrato de asesinato por un valor de $80,000 estadounidenses. Quiero que ella desaparezca por completo. No dejes evidencias. Decapítala y tira el cuerpo en una zanja junto a la carretera. Esas no son líneas de una película de terror de clase B. Es la petición directa de Dino Guglielmelli a su socio sobre su propia esposa, la madre de sus dos hijas pequeñas. El millonario no sabe que, justo debajo de esa mesa de madera, un dispositivo de grabación de la policía está funcionando, capturando cada palabra de su despiadado plan. Mientras Dino sonríe imaginando un futuro sin la presencia de su esposa. En otro lugar, ella, la modelo Mónica Olsen, está siendo protegida estrictamente por fuerzas especiales. ¿Qué convirtió un matrimonio de $1 millón en una conspiración asesina tan brutal? ¿Es el verdadero traidor el sicario contratado? ¿O el esposo que está sentado allí? Reabramos los archivos de este impactante caso para ver que, a veces, el enemigo más peligroso es precisamente quien comparte la cama contigo. El 1 de octubre de 2013, en el sur de California. Una tarde típica de un día laborable dentro de una tranquila cafetería local. En una de las mesas están sentados dos hombres. Dino Guglielmelli, de 52 años, dueño de un negocio, y su socio Richard Fairman. Piden comida caliente y mantienen una conversación calmada y moderada. Para todos a su alrededor, la escena parece de lo más normal. Los clientes cercanos no prestan atención. Sin embargo, entre ellos hay oficiales vestidos de civil, observando silenciosamente cada movimiento. La conversación dura unos 90 minutos. Gran parte del contenido gira en torno a asuntos comerciales habituales. Pero durante unos 15 minutos, el tono cambia. La discusión pasa a un tema mucho más grave. Dino revela que su esposa, Mónica Olsen, está actualmente de vacaciones en México. Luego, deja claro que ella necesita desaparecer antes de regresar a los Estados Unidos. El tiempo es urgente. Se cuenta por horas. El millonario traza el escenario con detalles espeluznantes. Insiste en que el final de ella debe ser prolongado y devastador. Da la instrucción directa de decapitarla y arrojar el cadáver en una zanja al borde del camino. Cuando Richard le pregunta cómo se las arreglarán sus dos hijas, Wendella y Sienna, sin su madre, Dino responde sin dudarlo. Dice que es un buen padre y que encontrarán a alguien nuevo. Alguien mejor que la madre biológica de ellas. El precio acordado es de $80,000 estadounidenses. Dino no pide actualizaciones ni pruebas. Declara con frialdad que leerá sobre el asunto en las noticias. Cuando termina el almuerzo, se levanta, se despide y se dirige a su coche. Lo que no nota es que un dispositivo de grabación ha sido fijado bajo la mesa y cada palabra que dijo ha sido registrada en el grabador de Richard. A la mañana siguiente, el 2 de octubre de 2013, los coches de policía se detienen ante la puerta de una mansión privada en Valencia, California. Esta propiedad tiene más de 1 acre, con la villa de Dino situada en el centro. La casa, de unos 7,000 pies cuadrados, cuenta con 6 dormitorios, una cocina enorme y una piscina de agua salada, convirtiéndose en el lugar de una gran operación policial. La era de lujo detrás de esos muros está a punto de terminar. Cuando llegan los oficiales, Dino está dentro con sus hijas, Wendella y Sienna. Las fuerzas del orden entran en la residencia e informan al empresario de 52 años que está bajo custodia por sospecha de orquestar un crimen grave. Justo delante de sus hijas, las esposas de metal se cierran alrededor de sus muñecas. El contraste es asombroso. Los oficiales uniformados se mueven a través de un espacio lleno de muebles de alta gama y una decoración elegante. Dino no ofrece resistencia física, pero inmediatamente comienza a construir una estrategia de defensa.
niega rotundamente cualquier mala acción. Durante el interrogatorio inicial, afirma que Richard le tendió una trampa deliberadamente. Según Dino, Richard intentó tomar el control de su negocio compartido, una empresa enfocada en suplementos dietéticos y vitaminas. Insiste en que Richard se quejaba frecuentemente de Mónica, afirmando que ella era un obstáculo para la expansión de la empresa y que interfería en la obtención de contratos lucrativos con el Departamento de Defensa. Dino afirma que fue Richard quien tuvo el motivo para eliminar a Mónica y obtener el control total y sin trabas de los asuntos de la corporación. El millonario intenta convencer a todos en la sala de que Richard es un manipulador que lo arrastró a una conspiración peligrosa para su propio beneficio financiero. A pesar de esto, se emite la orden de arresto a nombre del dueño de la mansión. Dino es escoltado fuera de la villa y subido a una patrulla, abandonando la casa que solo un día antes se sentía como una fortaleza inexpugnable. Es llevado a la cárcel del condado para enfrentar cargos oficiales. El centro del caso contra Dino es la grabación de 90 minutos realizada el día de la reunión en la cafetería. Mientras el millonario detenido se sienta en su celda esforzándose por culpar a su socio comercial, los investigadores comienzan a reconstruir cómo llegó a existir esa grabación. Resulta que Richard, a quien Dino ahora llama traidor, se acercó a las autoridades incluso antes de aquel almuerzo fatídico. Le dijo a la administración que su socio de años buscaba activamente eliminar permanentemente a su esposa. A los ojos de Dino, Richard, de 46 años, siempre proyectó la imagen de un hombre con conexiones especiales. En papel, era un exmilitar que, tras ser herido y dado de baja, se dedicó a los negocios. Más tarde, los investigadores descubrieron que su carrera militar duró solo un año y terminó sin logros destacables. Pero para Dino, Richard seguía siendo un aliado de confianza. En lugar de ejecutar el crimen solicitado, Richard aceptó actuar como informante confidencial. Desde ese momento, cada llamada telefónica y cada encuentro entre los dos hombres ocurrió bajo la estricta vigilancia de los detectives. La operación en la cafetería no fue accidental. Fue orquestada cuidadosamente de principio a fin. Antes de que comenzara el almuerzo, los técnicos instalaron un dispositivo de grabación bajo la mesa, mientras que el propio Richard llevaba un micrófono oculto. Los oficiales vestidos de civil sentados cerca no solo observaban, estaban listos para intervenir si la situación se volvía agresiva. La misión de Richard era simple: lograr que Dino confirmara sus intenciones y discutiera el pago. Ese objetivo finalmente se alcanzó. Mientras Guglielmelli detallaba el plan para eliminar a Mónica y aceptaba el pago de $80,000 estadounidenses, la propia Mónica nunca estuvo en peligro. Richard distrajo deliberadamente a Dino, diciéndole que ella estaba viajando por México para crear la ilusión del momento perfecto para el crimen. En realidad, las fuerzas del orden llevaron a Mónica a un hotel seguro en California. Ella estuvo protegida continuamente, esperando la confirmación de que la grabación estaba completa y había pruebas suficientes para detener a su esposo. Ese archivo de audio dejó a Dino con muy pocas oportunidades para argumentar malentendidos o casualidades. Sus palabras trazaron claramente las instrucciones para ejecutar el crimen. La historia de Dino comenzó décadas antes de aquel encuentro en la cafetería de California. Nació en 1961 en el estado de Washington y creció en una familia numerosa, siendo uno de 7 hermanos. Sus primeros años en la granja y la responsabilidad de ayudar a sus padres formaron su visión del trabajo duro como el camino principal hacia el éxito. Cuando era joven, Dino era un apasionado de la música y se propuso convertirse en cantante de rock. Abandonó la universidad y se mudó a Los Ángeles para perseguir ese sueño. Pero cuando la música no le dio estabilidad financiera, se vio obligado a cambiar de rumbo. A los 20 años, Dino aceptó un trabajo limpiando suelos en una planta de tratamiento de residuos. En 3 años, ascendió al puesto de gerente de oficina. Y 7 años después, asumió el rol de director ejecutivo. Junto con su rápido ascenso profesional, Dino estudió los principios fundamentales de la gestión empresarial. Al cumplir los 30 años,
Fundó su propia empresa especializada en suplementos dietéticos y cosmética orgánica. La idea central detrás del negocio era simple pero poderosa: prolongar la vida y preservar la apariencia. Y rápidamente encontró una fuerte demanda en el mercado. Esta empresa creció rápidamente. En su apogeo, Dino supervisaba 4 plantas de producción con unos 300 empleados. La empresa generaba ingresos anuales de unos $48 millones estadounidenses. Ese nivel de ingresos permitió al millonario disfrutar de un estilo de vida marcadamente lujoso, comprando propiedades de alta gama y manteniendo una flota de coches de lujo. Para ese momento, Dino ya había pasado por un matrimonio y un divorcio. De su primer matrimonio tuvo un hijo y una hija, y tras la separación, siguió participando activamente en su crianza. Los incidentes que rodearon la separación de su primera esposa, Leia, revelaron los métodos en los que Dino confiaba para manejar los conflictos personales. Durante el divorcio, la acusó de comportamiento agresivo doméstico y de estar involucrada con sustancias prohibidas. El resultado de la batalla legal fue que Leia perdió la custodia de su hijo e hija, perdió su participación en el negocio compartido de suplementos y fue obligada a abandonar la casa familiar. Más tarde, ella afirmó que Dino actuó con precisión calculada, utilizando acusaciones falsas para ganar el control total tanto de los bienes como de la familia. Este capítulo de su vida definió el tono de lo que vendría después. Mónica, nacida en 1981 en Canadá, equilibraba su carrera de modelo con una sólida formación académica. Tenía una maestría en finanzas y hablaba 7 idiomas. En el verano de 2003, Mónica, de 22 años, conoció a Dino, de 42, en Los Ángeles. Solo 6 meses después, durante un viaje a Italia, él le propuso matrimonio. Tras una boda lujosa en Nueva York, la pareja se instaló en su mansión en Valencia. En 2005 y 2007 nacieron sus hijas, Wendela y Siana. Durante varios años, Mónica se centró totalmente en la crianza de Wendela y Siana y en la gestión del hogar, proporcionando a Dino una vida familiar estable, mientras él seguía expandiendo su imperio empresarial. Pero pasaron los años, las hijas crecieron y las antiguas ambiciones de Mónica comenzaron a resurgir. No tenía intención de quedarse en lo que sentía como una jaula de oro. Decidida a recuperar su independencia, tomó la decisión de regresar a su carrera profesional. Ese cambio se convirtió en el punto de partida de los primeros conflictos serios y, finalmente, de la ruptura de la dinámica familiar de Dino. El siguiente capítulo en la historia familiar comenzó en 2008 cuando Mónica, con el apoyo inicial de Dino, lanzó su propia marca de cuidado de la piel orgánica llamada Skin by Mónica. Para 2011, lo que empezó como un proyecto apasionante, se había convertido en un negocio rentable. Sus productos fueron aceptados por 2 grandes cadenas minoristas, y la propia Mónica volvió a trabajar activamente como modelo en Hollywood, Nueva York y Milán. El éxito de la marca le dio lo que siempre había buscado: independencia financiera de su esposo millonario. Pero a medida que su influencia y autonomía crecían, la reacción de Dino se volvió marcadamente negativa. Le exigió a Mónica que dejara de viajar y se dedicara por completo a la familia y a la crianza de Wendela y Siana. Cuando Dino se dio cuenta de que el control financiero sobre su esposa se le escapaba de las manos, comenzó a sistematizar la destrucción del negocio y de la reputación profesional de ella. Usando su autoridad como dueño de la empresa matriz, Dino canceló unilateralmente los contratos con las cadenas minoristas que vendían los productos de Mónica. Interrumpió la logística, bloqueó los envíos a las tiendas y despidió a empleados clave. El millonario desmanteló un negocio que crecía eficazmente, el propio negocio de su esposa, solo para cortar su fuente de ingresos. Al mismo tiempo, despidió a la niñera de años de Wendela y Siana, alegando que la empleada se había vuelto demasiado cercana a Mónica. Durante este periodo, la apariencia y el comportamiento de Dino también experimentaron un cambio asombroso. A los 50 años, regresó repentinamente a su pasión musical de la adolescencia. Se tiñó el pelo de negro intenso,
comenzó a pintarse las uñas y formó una banda de rock donde asumió el papel de vocalista principal. Él lo describió como un renacimiento creativo, pero Mónica y las personas cercanas a la familia vieron algo diferente, una señal de creciente inestabilidad. El hermano de Dino, que vivió en la mansión de Valencia unos 6 meses, describió más tarde el ambiente familiar como una zona de conflicto constante, donde ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder. A finales de 2011, la convivencia se volvió imposible. Dino inició oficialmente los trámites de divorcio. Para minimizar el contacto con Mónica, se mudó a una casa de invitados separada situada en el mismo terreno de la mansión de Valencia. Mientras seguían siendo legalmente esposos, el millonario persiguió abiertamente relaciones con otras mujeres. Sin ocultar ya su estilo de vida a su esposa, la tensión dentro de la propiedad llegó al punto de ebullición, transformando el conflicto de una disputa financiera a algo mucho más personal y amenazante. En la noche del 16 de enero de 2012, meses de enfrentamiento creciente dentro de la mansión de Valencia estallaron en un incidente que cambió drásticamente el curso del divorcio. Estalló otra discusión entre la pareja, esta vez frente a Wendela y Siana. Cuando el choque verbal se volvió violento, Mónica llevó a sus hijas a una habitación y cerró la puerta por dentro. Aislada, llamó a los servicios de emergencia, pero resultó que Dino también había hecho una llamada similar solo unos minutos antes. El millonario le dijo al despachador que había sido blanco de agresión física por parte de su esposa. Como prueba, mostró a los oficiales que respondieron a la escena una foto de marcas en su cuello, afirmando que Mónica lo había golpeado en la cara. A pesar de la falta de heridas graves y la presencia de Wendela y Siana visiblemente aterrorizadas dentro de la casa, los oficiales se pusieron del lado de Dino. Mónica fue escoltada fuera de la mansión esposada y llevada a la comisaría. Pasó las siguientes 24 horas en una celda temporal, junto a individuos detenidos por crímenes graves. Se inició un caso contra ella con cargos por delitos menos graves, incluyendo comportamiento agresivo doméstico. Mientras Mónica seguía detenida, Dino actuó rápidamente para ejecutar una estrategia legal destinada a eliminarla por completo de la dinámica familiar. Utilizando su arresto y las acusaciones oficiales, consiguió una orden de alejamiento por un corto periodo, que legalmente impedía a Mónica acercarse a él o regresar a la casa. El resultado de esa noche fue decisivo. La custodia única de Wendela y Siana fue otorgada al padre. Mónica fue obligada a abandonar la propiedad familiar, perdiendo esencialmente la capacidad de ver a sus hijas. Este movimiento repitió la estrategia que Dino utilizó en su primer divorcio de Leia. Una vez más, estableció el control total sobre la situación y la familia. En ese momento, Dino creía que había expulsado a Mónica de su vida permanentemente, sin prever que ella comenzaría una batalla legal para demostrar su inocencia. En el periodo en que Dino tuvo la custodia única de Wendela y Siana, su confidente más cercano fue Richard. Su conexión se extendía más allá de la confianza personal. También eran socios en un negocio que suministraba vitaminas y suplementos dietéticos para contratos militares. A los ojos de Dino, Richard tenía la estatura de alguien con antecedentes militares y conexiones valiosas en los círculos de defensa. Pero detrás de esa imagen había una realidad muy diferente. Richard sirvió en el ejército solo un año antes de ser dado de baja por una lesión. Su camino militar fue corto y sin éxito. Sin embargo, para Dino, seguía actuando como un solucionador de problemas con una pericia especial. Su asociación también estuvo marcada por el engaño financiero. Para mantener el interés de Dino en el negocio y que siguiera confiando en su futuro, Richard recurrió a un fraude descarado. Falsificaba frecuentemente firmas en documentos, creando la ilusión de que contratos de millones de dólares estadounidenses con el Departamento de Defensa estaban a punto de cerrarse. Mientras Dino creía en estos acuerdos, sus finanzas personales sufrían la presión de los trámites de divorcio. Inicialmente, se le exigió pagar a Mónica $55,000 estadounidenses mensuales en concepto de pensión. En un esfuerzo por reducir esa carga, Dino presentó solicitudes alegando dificultades financieras en su empresa,
lo que finalmente llevó a que los pagos se redujeran a $25,000 estadounidenses al mes. Incluso esa reducción no fue suficiente para Dino. Comenzó a buscar formas de eliminar completamente los pagos y expulsar a Mónica del panorama legal de los Estados Unidos para siempre. La primera conspiración conjunta entre él y Richard se centró en desacreditarla. Dino le entregó a Richard un juego de llaves duplicadas del coche de Mónica, junto con detalles de sus rutas diarias y su paradero. El plan era colocar sustancias prohibidas dentro del vehículo y orquestar su arresto por las fuerzas del orden. El cálculo era directo. Un arresto por posesión de sustancias prohibidas probablemente resultaría en la revocación de la visa de Mónica y su deportación a Canadá. Al mismo tiempo, el abogado de divorcio de Dino le aconsejó detener la batalla, pagar lo que se le pedía y seguir con su vida por separado. El abogado dejó claro que era poco probable que el caso terminara a favor de Dino y que seguir resistiéndose tenía poco sentido. Pero él se negó a seguir ese consejo. No tenía intención de compartir el negocio, los bienes ni a sus hijas. Desde su perspectiva, Mónica se había convertido en un obstáculo, una barrera que debía ser eliminada por cualquier medio posible. Richard documentó estas peticiones, convirtiéndose de hecho en el ejecutor de los primeros pasos de este plan. En medio de la prolongada batalla de divorcio, surgió un nuevo elemento en la comunicación entre Dino y Richard, uno que cambió temporalmente la estrategia del millonario. Richard le dijo a su socio que Mónica estaba gravemente enferma. Afirmó que él personalmente había jugado un papel en exponerla a una condición que ponía en peligro su vida. Según este guión, la salud de ella declinaría rápidamente, llevando a un desenlace fatal inevitable debido a complicaciones relacionadas. La reacción de Dino ante esta información fue inmediata y clara. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro y admitió abiertamente que la noticia le complacía. Decidió que este resultado sería suficiente, que le ahorraba tener que realizar más acciones directas. Durante un tiempo, Dino creyó que sus problemas legales y financieros se resolverían por causas naturales. Dejó de presionar para realizar cualquier paso inmediato hacia la eliminación física de su esposa. Pero la historia médica que presentó Richard era totalmente ficticia. Más tarde, durante la investigación oficial, Richard admitió que inventó la enfermedad para calmar a Dino y alejarlo de planes más extremos. Mónica seguía estando completamente sana y nunca existió tal condición médica. Richard utilizó la mentira como una herramienta de manipulación, plenamente consciente de que Dino aceptaría cualquier escenario que prometiera un final prolongado y grave para su esposa. Los investigadores en el juicio notaron más tarde la naturaleza de esta relación, señalando que ambos hombres estaban profundamente sumergidos en el engaño mutuo. Mientras Dino encontraba satisfacción en la historia falsa sobre el estado de Mónica, Richard seguía falsificando firmas en documentos comerciales, manteniendo la ilusión de contratos militares de alto valor próximos. Los fiscales describieron su alianza como una asociación entre dos individuos con una brújula moral igualmente dudosa, mientras que el juez en el proceso utilizó palabras que enfatizaban el patrón de fraude y fabricación de Richard. Esta pausa causada por la historia falsa solo retrasó el avance de Dino hacia la fase final del plan. El plan para eliminar físicamente a Mónica entró en fase operativa varios meses antes de la reunión en la cafetería. En el momento en que la estrategia legal de Dino colapsó totalmente tras 13 meses de procesos judiciales, Mónica logró demostrar su inocencia y todos los cargos de agresión doméstica contra ella fueron retirados. Al perder la custodia única y el control de la situación, Dino comenzó a llamar a Richard de 5 a 10 veces por semana, exigiendo acelerar el proceso de eliminación de su esposa. Dino insistió en que la muerte de Mónica debía parecer el resultado de un conflicto relacionado con traficantes de sustancias prohibidas. Exigió un final particularmente brutal, declarando que su cabeza debía ser cortada y el cuerpo abandonado en una zanja junto a la carretera. Para ejecutar este plan, Dino prometió pagar a Richard $80,000 estadounidenses. Al mismo tiempo, mientras discutía el crimen, el empresario también preparaba una estrategia de salida.
Había transferido secretamente $4.500.000 estadounidenses a cuentas en el extranjero, con la intención de abandonar finalmente el país con Wendella y Sienna. A medida que avanzaban los preparativos, Dino no solo entregó al socio el juego de llaves duplicadas del coche de Mónica, sino también detalles de sus movimientos y horarios diarios. Dejó claro que no quería involucrarse en los aspectos técnicos del crimen, esperando en cambio enterarse de su cumplimiento a través de los noticieros. Mientras Richard fingía organizar contactos en México, Dino hablaba del futuro de Wendella y Sienna sin su madre. Le dijo a Richard que era un buen padre y que encontraría fácilmente a una nueva mujer para ellas, que superaría a la madre biológica en cuidados y crianza. Todas estas llamadas telefónicas fueron grabadas por Richard, quien en ese momento cooperaba activamente con las fuerzas del orden. En el verano de 2014, el caso llegó a juicio en California. Dino inicialmente mantuvo su inocencia, describiéndose como víctima de una trampa. Afirmó que Richard había fabricado todo el caso en un intento de apoderarse de su negocio compartido. Sin embargo, el peso de la evidencia recolectada por los investigadores lo obligó a cambiar su enfoque. Para evitar la cadena perpetua, Dino aceptó un acuerdo de culpabilidad. El millonario se declaró culpable de intento de delito en segundo grado. En el tribunal, declaró que lo hacía por petición de su madre. La sentencia final fue de 9 años de prisión. Mónica expresó públicamente su desacuerdo con este resultado, describiendo el castigo como demasiado leve. En su declaración, enfatizó que la intención en sí misma constituía un crimen grave. Comparó la situación con un disparo que falla el objetivo puramente por azar, señalando que fallar no hace que quien aprieta el gatillo sea menos peligroso. Inmediatamente después de que se anunciara el veredicto final del tribunal, el matrimonio entre Dino y Mónica fue anulado oficialmente. A Mónica se le concedió el divorcio legal, poniendo fin a su relación de 9 años. Dino fue trasladado a una prisión estatal para cumplir su condena. Todos sus esfuerzos por retratar a Richard como el único arquitecto de la conspiración fueron rechazados por el tribunal, basándose en la evidencia grabada que constaba en el archivo. Las subastas se llevaron a cabo rápidamente. Cada planta de producción y cada contrato lucrativo de antaño fueron fragmentados para cubrir las deudas pendientes, lo que llevó al colapso total de una empresa que alguna vez fue el orgullo de Dino. Sin rastro de gloria, sin fiestas lujosas, todo lo que quedó fue la ceniza de la ambición y el odio ciego. Mónica Olsen salió del tribunal como la única propietaria de la mansión de Valencia. Pero irónicamente, la casa de 7,000 pies cuadrados ahora no era más que un mausoleo frío y aterrador. No podía dormir, pues cada rincón del pasillo le recordaba el brutal plan de asesinato que el padre de sus hijas había trazado. Buscando liberación, Mónica aceptó malvender la propiedad por $3 millones estadounidenses para mudarse a un apartamento modesto con Wendella y Sienna. Sin embargo, su esfuerzo por reconstruir su carrera también llegó a un callejón sin salida, cuando su nueva marca de cuidado de la piel perdió dinero continuamente, como si su energía vital hubiera sido agotada por esos años de tragedia. En 2021, Dino fue liberado tras cumplir su condena, pero para Mónica, ese fue el momento en que comenzó otra sentencia invisible. Admitió que todavía se sobresalta con cada sonido extraño y vive en un estado de alerta extrema. El caso deja un doloroso valor para la reflexión. El dinero y el lujo pueden cubrir la reputación, pero no pueden ocultar la degradación moral. Dino quiso destruir a su esposa, pero terminó eliminándose a sí mismo, dejando a una mujer que, aunque sobrevivió, debe cargar con una obsesión de por vida en cada respiración temblorosa del presente. Una mañana que parecía normal a orillas del río Mae Klong, se convirtió en el punto de partida de uno de los casos más impactantes de la Tailandia moderna. Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que una mujer bajaba de un vehículo, acompañada de su amiga, para dirigirse a un ritual de liberación de peces que parecía tener un significado bondadoso. Pero solo unos minutos después, esa mujer se desplomó y falleció en el mismo lugar de los hechos. Lo que hace que el incidente sea inquietante no es solo la muerte repentina,
sino la forma en que reaccionó la persona que la acompañaba. En lugar de entrar en pánico o pedir ayuda, esta persona se quedó observando con calma, caminó por los alrededores y luego abandonó la escena como si nada hubiera pasado. Y fue a partir de ese momento que las primeras pistas comenzaron a derribar un secreto que duró muchos años, relacionado con muertes ocultas bajo la apariencia de causas naturales. A medida que avanzaba la investigación, la policía descubrió que este no era un caso aislado. Detrás de esa muerte aparentemente repentina, había una cadena de eventos que se extendía por muchos años, abarcando varias provincias, con un punto común aterrador. Todas las víctimas habían confiado en la última persona que apareció junto a ellas, y cuando la identidad de la misteriosa mujer comenzó a revelarse, todo el panorama del caso empezó a abrirse de una manera que nadie esperaba. Tailandia es conocida a menudo por sus bellas imágenes, playas, gastronomía, templos y sonrisas amigables. Pero detrás de esa capa turística existen rincones oscuros que reciben menos atención, donde ocurren crímenes que no resuenan en la prensa internacional, pero que causan una profunda conmoción dentro del país. Y este caso es uno de esos ejemplos. Todo comenzó la mañana del 14 de abril de 2023. En la provincia de Ratchaburi, cerca de la zona de la ribera del río Mae Klong, una mujer se desplomó repentinamente mientras participaba en una actividad matutina. Los servicios de emergencia fueron movilizados rápidamente al lugar, donde el estado de la víctima empeoró muy rápido y su cuerpo casi no presentaba respuesta. Aunque las personas de los alrededores intentaron ayudar antes de que llegara el personal médico, ningún esfuerzo dio resultado, y se confirmó su fallecimiento en el lugar solo unos minutos después. Inicialmente, el incidente fue visto como una muerte súbita por causas médicas o un accidente inesperado. Sin embargo, hubo detalles que hicieron que la escena resultara sospechosa. La víctima era bastante joven, de apariencia saludable, y solo unas horas antes realizaba sus actividades con normalidad. Muertes tan repentinas a principios de los 30 años son poco comunes, lo que llevó a las fuerzas de investigación a cuestionar la verdadera naturaleza del suceso. La situación se complicó más cuando la policía no pudo identificar de inmediato a la víctima. No llevaba consigo documentos de identidad, ni teléfono, ni billetera, ni ningún objeto personal que pudiera ayudar a identificarla. Esto hizo que el rastreo de su identidad y origen se convirtiera en el primer paso, pero también en uno de los mayores obstáculos de la investigación. El problema principal de los oficiales de policía era que no tenían una forma real de identificarla. ¿Y qué harías en una situación así? La triste verdad es que muchos casos pueden quedar en el limbo desde un día hasta siempre. Pero afortunadamente en este caso, la policía recibió un avance poco después en ese mismo día, cuando llegó un informe de una mujer llamada Tongpin. La señora Tongpin buscaba desesperadamente a su hija, Siriporn Kanwong. Siriporn había estado en silencio durante varias horas, algo que era extremadamente inusual. Pero lo que hizo que todo fuera más alarmante fue que algunos de sus objetos personales también faltaban en su casa. Conocida comúnmente por el apodo de Koi, Siriporn rara vez se separaba de su teléfono. Lo usaba para casi todo, incluyendo los negocios, por lo que siempre estaba pendiente de él. En otras palabras, cortar la comunicación de esa manera no se parecía en nada a su personalidad, y cuando su madre intentó contactarla durante varias horas, se preocupó cada vez más. Cuando los oficiales de policía escucharon la descripción de la señora Tongpin sobre su hija, todos se dieron cuenta de que coincidía exactamente con la mujer encontrada muerta a la orilla del río esa mañana. Y desafortunadamente, sus preocupaciones nunca disminuyeron, ya que tras la identificación oficial, se confirmó que el cuerpo era el de Koi. Esta noticia destrozó a su familia porque, por lo que sabían, Koi era joven, saludable, y tenía todo un futuro por delante. La idea de que pudiera irse así nada más era casi inaceptable. A primera vista, la muerte de Koi parecía ser el resultado de un paro cardíaco repentino, algo que le hizo perder el conocimiento y, finalmente, la vida.
Pero cuanto más examinaban las autoridades a la mujer y las circunstancias circundantes, menos creían en ello. Por lo tanto, en un esfuerzo por determinar exactamente qué le sucedió a Coy, decidieron solicitar una autopsia. Y lo que reveló no solo cambió su opinión de inmediato, sino que cambió por completo el rumbo del caso. Fue en las pruebas de toxicología, donde los investigadores descubrieron algo extremadamente inusual. En la sangre de Siriporn Kanwong había efectivamente rastros de cianuro. Quizás ya lo sepas, pero para quienes no, el cianuro es un químico extremadamente tóxico que impide que las células del cuerpo absorban y utilicen el oxígeno de manera normal, causando síntomas como dolor de cabeza, mareos, ritmo cardíaco rápido, convulsiones y, finalmente, insuficiencia respiratoria. El cianuro actúa con extrema rapidez, en una dosis determinada. Si no se trata de inmediato, o al menos en cuestión de minutos, la muerte llegará inevitablemente muy rápido. Así que ahora la pregunta ya no era si Coy murió por causas naturales o por otro método, sino exactamente cómo entró el cianuro en su cuerpo. Porque, como puedes adivinar aquí, el cianuro no es una sustancia cotidiana con la que te encuentres de forma natural. De hecho, en casi todos los países, por no decir todos, es extremadamente raro e ilegal. Otra cosa que vale la pena mencionar es que todos los que conocían a Coy afirmaron que ella nunca se haría daño a sí misma. Quiero decir, no solo era feliz y estaba en proceso de realizar sus propios planes, sino que nadie a su alrededor vio ningún signo de lucha psicológica. Y siendo así, definitivamente debía haber alguien más a quien culpar. Coy tenía solo 32 años cuando falleció. Era saludable, joven, exitosa, e incluso ya era madre. En ese momento también había construido una carrera exitosa en el sector de inversiones y ahorros, un trabajo que le proporcionaba altos ingresos y era muy prometedor. Además, tenía vínculos familiares estrechos y muchos amigos. Por lo tanto, no había nada que indicara que se tratara de un suicidio o incluso de un accidente. El capitán de investigación que lideraba el caso tampoco pensaba así, por muchas razones. El hecho de que ni siquiera tuviera su teléfono consigo al morir era muy sospechoso. No solo el teléfono, ella solía llevar un bolso y una cantidad considerable de dinero en efectivo. En ese día, su madre calculó que había salido de casa con unos 40,000 baht, lo que equivale a unos $1,200 o 900 libras esterlinas. Cuando la noticia de la muerte se difundió, los investigadores comenzaron a examinar sus últimos movimientos y a rastrearlos hacia atrás. Según su familia y amigos, esa mañana ella había ido al río Mae Klong para participar en un ritual budista llamado Fang Sang, liberación de animales. Este ritual consiste en liberar peces a la naturaleza como un acto de compasión, algo que tiene el significado de atraer buen karma y honrar a los seres vivos. Por supuesto, en el contexto de este video, lo que le sucedió a ella es tan oscuramente irónico como terriblemente cruel, porque no mucho después de llegar a la orilla del río, fue cuando se desplomó repentinamente. Usando las cámaras de vigilancia locales, los investigadores pudieron determinar exactamente el momento y la forma en que ella llegó allí. Al revisar las grabaciones, notaron algo bastante importante que querrás saber. Resulta que Coy no fue en su propio vehículo ese día. Esto significa que ella tampoco fue sola. Después de que el vehículo se detuviera, Siriporn Kanwong bajó del asiento del acompañante y caminó hacia la orilla del río. Unos segundos después, del asiento del conductor, bajó otra mujer y la siguió. Pero luego, la grabación pareció tomar un rumbo muy extraño. Mientras Coy continuaba caminando hacia la orilla del río a la derecha, la otra mujer hizo lo contrario y caminó hacia la izquierda. En lugar de seguirla de cerca, deambuló por el camino sin un propósito claro. Después de vagar y esperar con cautela, miró hacia la orilla del río donde estaba su amiga. Todo se volvió más extraño a partir de aquí, porque luego se ve a esta mujer aleatoria regresando tranquilamente al vehículo, tomando algo y siguiendo el mismo camino por el que Coy había bajado a la orilla del río.
Pero el problema es que solo unos minutos después, esa mujer apareció de nuevo. Esta vez parecía moverse con mucha más urgencia. Después de alejarse caminando de la orilla del río, subió al vehículo y se fue. Cuando la policía comenzó a hablar con otros testigos en el lugar, todos confirmaron que parecía haber otra persona acompañada de Coy y que ambas se conocían. Pero lo extraño es que esta amiga no se quedó. En su lugar, llamó a personas para que ayudaran. Y cuando los demás llegaron al lugar, ella desapareció misteriosamente. Esto, al revisar la grabación de vigilancia, explicó por qué bajó a la orilla del río por un momento. Luego subió al vehículo y desapareció. Pero naturalmente, esto planteó algunas preguntas bastante obvias. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo conocía a Coy? ¿Por qué estaba con Coy esa mañana? Y lo más importante, ¿por qué se fue si su amiga se desplomó muerta justo frente a ella? Resultó que, incluso antes de ver la grabación de vigilancia, la familia de Coy ya tenía fuertes sospechas sobre la identidad de esta mujer misteriosa, y su nombre era Sararat Rangsiwoot Aporn. Residente en la zona local, Sararat tenía 36 años en ese momento. Había estado casada con un oficial de policía llamado Witun Rangsiwoot Aporn. Y aunque el matrimonio aparentemente había terminado, ambos seguían viviendo juntos en una vivienda de la policía cercana en Kanchanaburi. Decir que sus vidas eran caóticas probablemente sea quedarse corto. Porque a pesar de tener 2 hijos en común y seguir viviendo juntos, se decía que Sararat en aquel entonces estaba embarazada de su tercer hijo de unos 6 meses. Y ese niño no era de Witun. En su lugar, el bebé era hijo de su novio ahora fallecido llamado Sutasak. Y por curiosidad, ¿ves hacia dónde lleva todo esto? Los vecinos informaron más tarde que tanto Sararat como Witun vivían mayormente aislados, y que las únicas personas con las que Sararat interactuaba eran personas relacionadas con el trabajo de Witun. Fuera de eso, no había mucha información sobre su vida anterior, porque Sararat era una persona muy reservada. Pero hay un pequeño detalle que aún no te he contado, el cual es muy importante para la historia. Resultó que Sararat ocultaba una grave adicción al juego. Esas partidas de cartas pecaminosas la habían arrastrado a un pozo muy profundo. El juego en línea la había arruinado desde hacía unos años. Para alimentar ese hábito, básicamente pedía dinero prestado a cualquier persona que pudiera, incluidos amigos, familiares e incluso colegas de su esposo. Como ya sabemos, Coy había construido una carrera muy exitosa en el sector financiero. Según su familia, ella incluso le había prestado dinero a Sararat varias veces en el pasado. Así que puedes ver hacia dónde va esto. Pero también hay otro problema prominente aquí. Es que cuando Coy fue encontrada muerta a la orilla del río, todas sus pertenencias habían desaparecido. Se estima que se perdieron pertenencias por un valor de 154,000 baht. Y la única explicación lógica era que tal vez Sararat era la responsable. En esta etapa de la investigación, tenemos a una mujer exitosa muerta, todas sus pertenencias desaparecidas repentinamente, y a su amiga con adicción al juego abandonando la escena en silencio. Creo que se puede decir que no hace falta ser detective para darse cuenta de lo que está pasando aquí, ¿verdad? Fue en ese periodo cuando la muerte de Coy y la implicación potencial de Sararat comenzaron a ocupar los titulares, no solo a nivel local, sino literalmente en toda Tailandia. Y luego fue cuando sucedió algo completamente inesperado. Personas de todo el país llamaron para declarar que tenían familiares o amigos que habían pasado tiempo con Sararat antes de morir repentinamente. Esto, por supuesto, fue una preocupación enorme para los oficiales de policía, porque parecía que no era solo un incidente aislado. Si Sararat era realmente responsable de la muerte de Coy, podría serlo de muchos otros casos más, con los detalles de todas las historias pareciendo estar relacionados e incluso confirmándose entre sí. De repente la policía se dio cuenta de que no solo enfrentaban un asesinato aleatorio, sino a una de las mayores asesinas en serie de la historia. Parecía haber un patrón muy claro aquí. Sararat pedía dinero prestado a un amigo, conocido o cualquier persona que confiara en ella.
Luego caía en deudas por el juego. Les debía dinero y entonces entraba en pánico ante su propia estupidez. Desafortunadamente, su reacción ante ese pánico era envenenarlos silenciosamente, verlos morir y llevarse cualquier cosa que pudiera antes de pasar a la siguiente víctima. Y una vez más, debido a que el cianuro es realmente muy difícil de detectar en el cuerpo, se sospechaba que todas sus víctimas habían muerto por causas naturales, y nadie sabía nada. Pero cuando los oficiales se dieron cuenta de que el patrón ya existía, fue difícil no verlo. Y también notaron otro patrón. El cianuro probablemente era introducido a través de la comida, el agua, el café, hierbas medicinales, jarabe para la tos o incluso pastillas para adelgazar. Esto significa que Sararat también era casi tan creativa como Aaron Patterson. El número de víctimas discutido aquí tampoco es pequeño, es realmente asombroso. Las autoridades finalmente vincularon al menos 15 casos de sospecha de envenenamiento con Sararat, y de ellos solo hubo una sobreviviente. En cuanto a esa sobreviviente, Cantani Prasert, de 36 años, le había dado a Sararat unos 250,000 baht. Justo después de cenar con Sararat, Cantani vomitó repentinamente, se desmayó y luego fue llevada a urgencias. Los médicos realmente declararon que fue un milagro que sobreviviera. Lo que es realmente una locura es que todas estas muertes se extendieron desde el año 2015, lo que significa que Sararat estuvo activa durante un total de unos 8 años. No solo eso, sino que también actuó en al menos 8 provincias, lo que representa aproximadamente el 10% del área de todo el país. Los investigadores admitieron más tarde que algunas de estas investigaciones, incluida la de Coy, se manejaron de manera negligente. La verdad es que en un lugar como Tailandia, donde los recursos forenses son limitados, los oficiales a veces llegan a conclusiones de manera demasiado rápida o superficial, lo que significa que en lugar de ser detenida a tiempo, Sararat logró escapar de muchos asesinatos durante varios años. También descubrieron que 2 de las víctimas eran mujeres policías. Uno era su novio en ese momento, de quien estaba embarazada, y el resto eran amigos o simples conocidos. En otras palabras, ninguna de las víctimas era una extraña, sino personas que ella conocía y que realmente confiaban en ella. Y sobre el motivo, creo que todos lo sabemos ahora, y es asquerosamente trivial. Los detectives se dieron cuenta de que Sararat estaba profundamente endeudada por el juego, y pensó que la única forma de salir era quitarle el dinero a todos antes de matarlos. Hubo informes de que en una etapa perdió hasta 1,000,000 de baht cada día a través del juego. Mientras los detectives principales de este caso estaban ocupados con los detalles impactantes, otros oficiales encontraron algo bastante interesante. Sorprendentemente, realmente se las arreglaron para encontrar la mayoría de los objetos perdidos de Coy, todos hallados en una casa de empeño bajo el nombre de Sararat. Y así, finalmente tuvieron pruebas suficientes. Al final del día, la policía arrestó a Sararat por todo lo que temían. Cuando los oficiales registraron su casa, ya que ahora tenían una orden legal, todo se volvió peor para ella. Entre la basura, encontraron una botella de cianuro. Los equipos forenses que revisaron el historial de búsqueda de Internet también descubrieron que ella, de hecho, había comprado e investigado sobre el cianuro en línea. A pesar de la montaña de pruebas que se acumulaban en su contra, Sararat decidió negar todo. En su lugar, declaró que no solo no usó cianuro con Coy, sino que ni siquiera se encontró con ella ese día. Supongo que no tenía idea de que tenían imágenes de ella en las cámaras. Peor aún, Sararat se negó a responder a cualquier pregunta adicional. La verdad es que los oficiales todavía no podían probar que Sararat conducía el vehículo esa mañana porque no era de su propiedad. Con el poco dinero que quedaba, hicieron algo bastante audaz que fue decidir publicar la foto del vehículo en las redes sociales. Por suerte para ellos, ese riesgo valió la pena porque poco después, decenas de personas identificaron e incluso localizaron la ubicación del vehículo. Todo giraba en torno a una dirección muy interesante, porque el vehículo fue rastreado hasta una casa que pertenecía a una mujer policía
que había tenido contacto con el exesposo de Sararat. Cuando finalmente encontraron el vehículo, el equipo forense descubrió rastros de cianuro por todos los asientos, así como los recibos de uso en la casa de empeño con el nombre de Sararat. Todo esto fue finalmente suficiente para la policía. En total, Sararat enfrenta ahora 13 juicios por asesinato adicionales, junto con unos 80 cargos más, incluidos asesinato con premeditación, intento de asesinato, robo de propiedad, adulteración de alimentos y falsificación de documentos. La escala de esta investigación refleja la magnitud colosal del caso. En los meses siguientes, la policía interrogó a más de 900 personas y examinó más de 26,000 documentos. También apuntaron a su exesposo, Witun, porque aunque técnicamente estaban divorciados, los investigadores creían que no era simplemente un espectador. Fue acusado de ayudar a Sararat a ocultar pruebas relacionadas con el asesinato de Coy e incluso de estar involucrado en la muerte de su exnovio, Sutasak. La policía finalmente se cuenta de que después de que ella lo matara, Witun fue a recogerla e incluso la ayudó a extorsionar más dinero de los amigos de Sutasak. Naturalmente, esto indignó a mucha gente. Witun era un teniente coronel de la policía y su caída resaltó aún más a la fuerza policial de Tailandia, que ya tenía fama de corrupta. El 20 de noviembre de 2024, en el Tribunal Penal de Bangkok, Sararat fue declarada culpable del asesinato de su amiga Siriporn Kanwong, Coy. En ese momento, los medios la llamaron Am-Cyanid, Am-Cianuro. Y básicamente todos en el país sabían quién era. Y por supuesto, esta sentencia definitivamente clavará su nombre como una de las asesinas en serie más notorias de Tailandia. Tras esta sentencia, el propio Witun fue condenado a 1 año y 4 meses de prisión por el delito de ocultar pruebas. En cuanto a Sararat, la respuesta es un poco más compleja que eso. En noviembre de 2024, fue condenada a muerte por el asesinato de Siriporn Kanwong, Coy. Tras asistir al segundo juicio por la siguiente víctima, la mayor Nifa Sanchan, también fue declarada culpable de este asesinato y recibió una segunda sentencia de muerte. Con el número de casos de asesinato bajo sospecha restantes, se espera que Sararat todavía pase por 13 juicios más por las otras víctimas, lo que significa que en total podría recibir hasta 15 sentencias de muerte. Supongo que se podría argumentar que ella ya vive en el infierno en este momento, porque pasar el resto de su vida en juicios y situaciones de extrema tensión es sin duda algo terrible. También cabe señalar que la pena de muerte rara vez se ejecuta en Tailandia, con solo 2 casos ocurridos desde 2009. Sin embargo, creo que para personas como Sararat, el país considerará cuidadosamente sus opciones. Estoy diciendo lo obvio aquí, pero este caso es muy caótico. Con 15 asesinatos, un intento de asesinato y muchas otras investigaciones para ver si hay más víctimas, Sararat básicamente se considera acabada. Con las sucesivas sentencias de muerte dictadas, se puede decir que el futuro legal de Sararat Rangsiwuthaporn está casi decidido. Lo que queda es solo tiempo y el nivel al que el sistema de justicia continuará desentrañando todo lo que realmente sucedió detrás de la serie de muertes ocultas durante muchos años. Lo que hace que este caso siga siendo inquietante no reside en el número de sentencias, sino en la pregunta más grande: ¿cuántas víctimas más no han sido nombradas, no han sido verificadas y no han sido incluidas en los registros oficiales? Porque con cada investigación extendida, el panorama de la magnitud del crimen no parece reducirse, sino que al contrario, continúa expandiéndose a través del tiempo. Mirando más ampliamente, los casos de este tipo siempre dejan una misma sensación de pesadez. La justicia puede llegar, pero nunca puede ir más rápido que lo que ya se ha perdido. Y aunque la tecnología de investigación moderna como el CCTV, los datos digitales o el análisis forense han ayudado a resolver muchos casos complejos, estos solo pueden ser efectivos después de que la tragedia ha ocurrido. Sararat probablemente enfrentará muchas más sentencias en el futuro cercano. Pero lo que es más digno de reflexión es el vacío que se extendió durante muchos años
antes de que se descubriera la verdad. El vacío donde demasiadas señales fueron ignoradas y demasiadas muertes fueron vistas como naturales, de manera sospechosa. La tragedia de Amber Hagerman. El nacimiento de un legado de protección. En la tarde del 13 de enero de 1996, en Arlington, Texas, el cielo permanecía de un azul impecable, en una paz absoluta, mientras la pequeña Amber Hagerman, de 9 años, y su hermano menor, salían a andar en bicicleta por la calle. Nadie podía imaginar que, apenas unos minutos después de separarse de su hermano para conquistar una pequeña pendiente en un estacionamiento abandonado, Amber desaparecería como si nunca hubiera existido. Una camioneta negra se acercó. Un grito desgarrador. Y luego, todo lo que quedó fue la bicicleta rosa yaciendo solitaria en la acera. 4 días después, el cuerpo de la niña fue hallado en una zanja de drenaje, completamente desnudo, con heridas brutales en el cuello que dejaron horrorizados incluso a los investigadores más experimentados. Un secuestro a plena luz del día, frente a un testigo. Pero el culpable era como un fantasma, que no dejó rastro alguno. ¿Qué ocurrió realmente durante las 48 horas de la desaparición de Amber? ¿Y por qué un caso estancado durante 30 años pudo convertirse en la inspiración para salvar a más de 1000 niños en todo el mundo? La aterradora verdad tras la muerte del pequeño ángel, Amber Hagerman, te estremecerá. En los últimos meses de 1995, en medio del ajetreo del estado de Texas, la veterana periodista Pam McCarthy preparaba un proyecto profundamente humanitario. Ella y el equipo del Canal 8 de Dallas, WFAA, comenzaron a producir el documental From Welfare to Work, del bienestar social al trabajo, un programa de época destinado a retratar la lucha silenciosa de las familias que se esforzaban por escapar del ciclo de los subsidios sociales para reintegrarse al mercado laboral. En la búsqueda de material para el filme, conocieron a Donna Whitson, una madre soltera de 27 años que vivía en Arlington. Para Pam, Donna no era solo un personaje, era la encarnación de la resiliencia ante la adversidad. El pasado de Donna era una sucesión de momentos difíciles. Había mantenido una relación de muchos años con Richard Hagerman, fruto de la cual nacieron 2 pequeños ángeles, la niña Amber, de 8 años, y el pequeño Ricky, de 5. Aunque nunca llegaron al altar formalmente, intentaron construir un hogar hasta que Donna se vio obligada a marcharse para protegerse a sí misma y a sus hijos del maltrato de Richard. A pesar de las profundas grietas, Richard seguía siendo un padre responsable a su manera. Visitaba con frecuencia mostrando preocupación por sus hijos, pero se sentía impotente ante sus bolsillos vacíos que no le permitían costear una vivienda o la manutención. Donna se encontró sin hogar, rotando entre albergues sociales y, ocasionalmente, refugiándose bajo el techo de sus padres. Pero Donna no se permitió rendirse. Su objetivo era radiante y claro: tener un trabajo estable y una casa propia para ella y sus hijos. Para lograrlo, la joven madre se esforzaba en un horario asfixiante, trabajaba para subsistir, cumplía con su labor materna y, al mismo tiempo, asistía a clases para terminar su diploma de secundaria pendiente. Para Pam McCarthy, esta era la historia perfecta sobre la voluntad de superación de la mujer norteamericana. Una inspiración que debía difundirse con fuerza. Donna abrió su corazón y permitió que el equipo de filmación entrara en su mundo privado. Durante semanas, las lentes del Canal 8 capturaron cada aliento de esa vida, desde entrevistas sinceras sobre sus planes futuros hasta los momentos más cotidianos. «Mire, esto es todo lo que he logrado», eran las palabras de Amber, la niña de 8 años con ojos brillantes, pasando orgullosa cada página de su álbum para mostrar a los reporteros sus medallas y diplomas escolares. La inocencia de Amber y la picardía de Ricky transformaron las grabaciones, inicialmente secas, en momentos cálidos. El equipo de producción ya no eran observadores extraños. Se habían unido a la familia de Donna mediante un lazo afectivo invisible, pero sumamente fuerte. No sabían que esas escenas llenas de esperanza se convertirían, pocos meses después, en los últimos y más dolorosos recuerdos de un pequeño ángel
que el destino estaba a punto de arrebatar. El 25 de noviembre de 1995, la pequeña casa de Donna se inundó de risas y colores. Era el 9º cumpleaños de Amber Hagerman. Todo el equipo de producción del Canal 8 estaba presente, no solo para filmar, sino como miembros de la familia. En un rincón de la sala, el zumbido de la cámara se mezclaba con el susurro del personal de sonido, que se esmeraba en inflar globos brillantes. Amber, con sus ojos resplandecientes, corría entre los invitados, totalmente ajena a que era el centro de un metraje lleno de esperanza. 3 semanas antes, Donna había guardado con esmero sus primeros salarios de su nuevo empleo para comprar una pequeña alegría para su hija. Una camisa, un juego de sábanas y accesorios con la imagen de Pocahontas, la princesa de Disney que Amber adoraba. «¡Mamá, es Pocahontas!», exclamó Amber, con el rostro revelando un asombro total al abrir el papel de regalo. El momento en que la niña abrazó fuertemente su regalo, con la mirada destellando felicidad, se convirtió en la toma más valiosa, un final perfecto para el documental de la periodista Pam Carey. La cámara se apagó. El trabajo de filmación terminó. Todos se marcharon con la convicción de que en 2 meses, cuando se emitiera el documental, la historia de Donna y sus hijos inspiraría a todo Estados Unidos. Sin embargo, el destino había preparado un guión mucho más cruel. Tarde del sábado, 13 de enero de 1996. El reloj marcaba las 15 horas. El frío de principios de año envolvía a Arlington. Amber y su pequeño hermano Ricky pidieron permiso a sus abuelos para salir a andar en bicicleta. Inicialmente, solo debían estar cerca de la casa, pero Amber, con su naturaleza inquieta, insistió a su hermano en ir hacia el estacionamiento de una antigua tienda de comestibles, abandonada. Allí había una pequeña pendiente, el paraíso para las ruedas de una niña de 9 años. «Yo no voy, los abuelos nos van a regañar», dijo Ricky, sacudiendo la cabeza y decidiendo regresar a casa por miedo al castigo. Esa fue la última vez que vio a su hermana con vida. Cuando Ricky llegó a casa y le preguntaron por Amber, el niño regresó apresuradamente al estacionamiento en su bicicleta para buscarla. Pero ante sus ojos ya no estaba la figura familiar de su hermana, sino las luces rojas y azules giratorias de las patrullas de policía. A las 15:18, una llamada de emergencia desgarró el silencio en la central del 911. Jim Kevill, un mecánico jubilado de 78 años, relató tembloroso lo que acababa de presenciar desde el patio trasero de su casa. Una camioneta pequeña de color negro frenó bruscamente quemando llanta. Un hombre extraño bajó, agarró violentamente a una niña que andaba en bicicleta, la metió a la fuerza en la cabina y aceleró hasta desaparecer en una nube de polvo. «Todo sucedió demasiado rápido», dijo el anciano conmocionado. Lo único que quedaba en medio del estacionamiento vacío era la bicicleta rosa, tirada sobre el asfalto frío. A pesar de que la policía llegó en pocos minutos, aquel hombre blanco de estatura media se había llevado a Amber, desvaneciéndose en el intenso tráfico de Texas. Al mismo tiempo, Richard Hagerman, el padre de Amber, pasó por la casa de los abuelos para visitar a sus hijos, como era su costumbre. Sus pasos se detuvieron al ver la escena acordonada, con la prensa y la policía rodeando el lugar como en un campo de batalla. En medio de la tormenta de miedo y desesperación, Donna y Richard, 2 personas que antes no podían ni verse debido a las grietas del pasado, ahora solo pudieron lanzarse a un abrazo profundo. Estaban allí, impotentes y destrozados, mirando fijamente la bicicleta rosa, rezando por un milagro que ellos mismos sentían que se desvanecía con la luz de la tarde. La noticia del secuestro llegó como una estocada mortal a la redacción del Canal 8. Pam McCarthy y sus colegas quedaron atónitos, paralizados. No eran solo profesionales fríos de la televisión, habían convivido, comido y amado a la familia de Donna como si fuera la suya. En ese momento de vida o muerte, Pam comprendió que el documental From Welfare to Work ya no tenía sentido si su protagonista no estaba a salvo. Se tomó una decisión audaz y humanitaria de inmediato. Todo el valioso material sobre Amber,
que era propiedad exclusiva de la cadena, se compartiría de forma gratuita con todas las estaciones de televisión rivales en Estados Unidos. Tenemos que hacer que todo el mundo vea el rostro de esta niña. Fue la única orden en ese momento. Su objetivo era crear una onda de choque que conmoviera la conciencia de la comunidad y urgiera a cualquiera con pistas a hablar. Amber fue secuestrada a plena luz del día, frente a una concurrida lavandería llena de gente. Y aún así, la policía y el FBI se enfrentaban a una realidad absurda. Nadie aportaba más información aparte del único testigo a lo lejos. Mientras los volantes en blanco y negro se distribuían lentamente, la iniciativa del equipo de Pam Carey cambió el panorama por completo. En pocas horas, millones de estadounidenses vieron a una Amber de carne y hueso en sus pantallas. Sus ojos brillantes al soplar las velas de cumpleaños, su risa cristalina jugando con su hermano y su inteligencia vivaz en cada fragmento de las entrevistas inéditas. Todo Estados Unidos contuvo el aliento. Amber se convirtió de repente en la hija de cada familia en toda la federación. Mientras la imagen de la niña cubría los noticieros, el equipo del Canal 8 no abandonó a Donna. Permanecieron en el lugar, acompañando a la familia en las dolorosas horas de espera. Además de la policía y los agentes de élite del FBI, cientos de ciudadanos se ofrecieron como voluntarios, dejando sus trabajos para unirse a la búsqueda. Durante 4 largos días, Arlington fue el centro de noticias de toda la nación. En televisión en vivo, los padres de Amber aparecieron con rostros demacrados y ojos inyectados en sangre por la desesperación, suplicando repetidamente al secuestrador: «Por favor, no lastimes a mi hija, déjala volver a casa». Una atmósfera de tensión lo cubría todo. La nación rezaba por un milagro, pero el silencio del criminal solo aumentaba la pesadilla. En la madrugada del 17 de enero, mientras la oscuridad aún cubría los bloques de apartamentos en Arlington, un hombre que paseaba a su perro se desvió por casualidad hacia un canal de desagüe, a 8 kilómetros del lugar del secuestro. Allí, en el agua fría, descubrió horrorizado el cuerpo desnudo de una niña. La policía y los medios acordonaron el lugar de inmediato. Bajo el destello incesante de los flashes de los reporteros y el silencio aterrador de los investigadores, la frágil esperanza de todo Estados Unidos se hizo pedazos. Pocas horas después, se dio la dolorosa confirmación. Era Amber Hagerman. El resultado de la autopsia fue una pesadilla real para la familia y el equipo forense, sino que también había sufrido torturas brutales antes de ser asesinada con 5 cortes fatales en el cuello. Los expertos determinaron que Amber dio su último suspiro el 15 de enero, exactamente 2 días después de ser secuestrada. Sin embargo, la naturaleza también pareció dar la espalda a la investigación. Una gran tormenta que azotó la noche anterior, sumada al hecho de que el cuerpo estuvo sumergido en agua durante horas, borró todo rastro biológico. Ni huellas dactilares, ni un solo cabello o fibra extraña. El FBI y la policía llegaron oficialmente a un callejón sin salida. Estaban en la escena, pero no tenían ni un sospechoso, ni una pista para comenzar. El funeral de Amber se celebró en una iglesia metodista en medio de una atmósfera de duelo absoluto. Ante cientos de personas, Donna y Richard, los padres destrozados por el dolor, hicieron una promesa conjunta. No descansarían hasta que el culpable pagara por su crimen. Los investigadores revisaron cada metro cuadrado del estacionamiento donde desapareció Amber. No podían creer que a plena luz del día, junto a una lavandería concurrida, solo un anciano hubiera visto la camioneta negra. Una verdad dolorosa comenzó a emerger. La mayoría de las personas presentes en la lavandería ese día eran inmigrantes indocumentados. El miedo a la deportación los hizo elegir el silencio ante el crimen. Aunque se ofreció una enorme recompensa de $75,000, junto con la promesa de inmunidad residencial para quien aportara información, el teléfono de la estación de policía permaneció en silencio. El asesino seguía siendo un fantasma oculto en las sombras, dejando atrás una comunidad temblorosa y un caso que poco a poco se estancaba. La trágica muerte de Amber Hagerman
no fue solo un dolor local. Encendió una llama de indignación y terror que recorrió todo Estados Unidos. La gente salió a las calles, las comunidades temblaban, y todos compartían una demanda urgente. El gobierno debía actuar antes de que aquel asesino oculto buscara a su próxima víctima. En medio de ese panorama oscuro, surgió un destello de luz tras la llamada de Diane Simone, una ama de casa común de Dallas, a una estación de radio local. Ella planteó una pregunta que cambió la historia. Si ya tenemos sistemas de alerta para tormentas, inundaciones o desastres civiles, ¿por qué no podemos tener un sistema de alerta de emergencia exclusivo para niños desaparecidos? La idea nació de una realidad cruda. El tiempo es vida. En los secuestros, cada minuto que pasa es una puerta de esperanza que se cierra. Ese fue el amanecer de la alerta Amber, acrónimo de America's Missing. Broadcasting Emergency Response. Su poder reside en la difusión inmediata. Una vez que se emite la orden de alerta, la información sobre el niño ocupa todas las pantallas de televisión, interrumpe las noticias de radio, brilla en los paneles electrónicos de las autopistas e invade incluso los teléfonos personales. Toda la comunidad se convierte de repente en millones de ojos para la policía. En el año 2003, este proyecto fue oficialmente convertido en ley por el expresidente George Bush. Desde entonces, la alerta Amber no es solo un procedimiento administrativo, es un milagro real que ha ayudado a rescatar a más de 1,000 niños de las garras de la muerte en Estados Unidos y en muchos otros países. El dolor de perder a una hija transformó a Richard Hagerman y Donna Whitson de padres destrozados en guerreros de acero. Dejaron de lado cualquier desacuerdo personal para presionar juntos al gobierno, exigiendo las sentencias más severas para los pedófilos. Ese esfuerzo incansable llevó al expresidente Bill Clinton a firmar una ley federal histórica, la creación del Registro Nacional de Delincuentes Sexuales, también conocida como la Ley de Protección Infantil, Amber Hagerman. El nombre de Amber ya no está asociado únicamente a un asesinato sin resolver. Se ha convertido en un legado vivo, un escudo que protege a millones de otros pequeños ángeles de la oscuridad del crimen. A pesar del fervor de los medios internacionales y de los operativos masivos con la participación de los mejores agentes del FBI, la justicia para Amber sigue siendo una incógnita. El caso se fue sumergiendo gradualmente en las sombras del estancamiento, ya que nunca se arrestó a un sospechoso ni se ejecutó una sentencia. Se convirtió en uno de los expedientes policiales más desconcertantes y perturbadores en la historia criminal moderna de los Estados Unidos. Hasta el día de hoy, el expediente de la muerte de Amber Hagerman nunca se ha cerrado. El tiempo puede desvanecer los rastros de la escena, pero no puede borrar el dolor en los corazones de los que se quedaron. A veces, todavía se ve a sus padres aparecer en televisión con el cabello ya encanecido, junto a veteranos policías que dedicaron toda su carrera a perseguir un fantasma, manteniendo la frágil esperanza de una respuesta satisfactoria después de más de 3 décadas. En el año 2020, surgió un nuevo destello de esperanza cuando los científicos afirmaron que se podría utilizar tecnología avanzada para reconstruir el ADN a partir de las muestras antiguas. Aunque no es el resultado final, es la prueba de que el mundo nunca se ha rendido con Amber. En 1997, el documental After Amber de la periodista Pam McCarthy se emitió como un tributo final. Aparecieron escenas nunca antes publicadas. Una Amber vivaz, una Amber inteligente con una sonrisa radiante antes de que el cruel destino se la llevara. Su familia quiere que el mundo la recuerde como un ángel lleno de vida, no como una cifra estadística o una víctima de la oscuridad. Sobre el culpable, su retrato sigue siendo apenas unos trazos borrosos. Un sádico que conocía la zona, un monstruo oculto bajo una apariencia normal en la propia localidad. Nadie sabe a dónde fue después de esa noche, si continuó cometiendo crímenes o si se desvaneció en la nada, pues nunca ha sido vinculado a ningún otro caso. Pero por encima del dolor y el silencio de la justicia, el caso de Amber Hagerman ha dejado un legado incalculable para la humanidad. Su muerte no fue un punto final sin sentido,
sino el punto de partida de una revolución en la protección infantil. La alerta Amber y el Registro Nacional de Delincuentes Sexual son los monumentos más vivos. Cada vez que el sonido de la alerta suena en los teléfonos de millones de estadounidenses, no es solo un proceso técnico, sino la voz de Amber que protege con firmeza a otros niños de seguir sus mismos pasos. Amber se ha ido, pero dejó un mundo más seguro. El valor de una vida a veces no se mide por el número de años vividos, sino por los grandes cambios que su existencia brindó a la humanidad. La historia del pequeño ángel de Arlington será siempre un recordatorio de que, incluso en la tragedia más oscura, la bondad y la determinación humana todavía pueden encender faros de salvación para el futuro.